Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho de zanahoria. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Vamos a escalfar la pera. Ponemos una cacerola a fuego medio. Añadimos una cucharada de azúcar y la pera cortada en trocitos pequeños. Cuando empiece a hervir, esperamos un minuto removiendo la pera continuamente y la sacamos del fuego. El siguiente paso son las nueces caramelizadas. Ponemos una sartén a fuego medio alto. Añadimos una cucharada de azúcar y las nueces. Pueden ser avellanas, almendras o las nueces que más os gusten. O también podéis saltar este paso, igual que el paso anterior. Todo depende del gusto de cada uno. Ahora ya podemos poner el horno a calentar a 160 grados y vamos a preparar el bizcocho. En un bol amplio añadimos el azúcar y el aceite de girasol, que puede ser también de oliva, pero mejor que sea de girasol. Y batimos ligeramente durante un minuto. Yo tengo dos tipos de azúcar, blanco y moreno. ¿Puede ser solo blanco o solo moreno? Claro que sí, pero a mí personalmente me gusta esta combinación, ya que el azúcar moreno le aporta un ligero sabor a caramelo al bizcocho que me encanta. Si vais a utilizar solo azúcar blanco, aconsejo disminuir su cantidad. Uno de los errores que pueden secar o estropear nuestro bizcocho es mezclar los huevos todos a la vez. No añadimos el segundo huevo hasta que el primero esté bien integrado. Si no vais a cambiar nada en la receta, no os preocupéis por la cantidad de azúcar, porque el bizcocho queda con un punto de dulzor justo. Mezclamos la harina tamizada con el bicarbonato, la nuez moscada y la canela. Añadimos la mezcla a la masa anterior y volvemos a mezclar. Debe quedar una masa homogénea. Añadimos la zanahoria rallada, la ralladura de naranja, la pera y las nueces caramelizadas. Integramos bien cada ingrediente que añadimos. Preparamos el molde. Cubrimos su fondo con papel vegetal y untamos los bordes con aceite de girasol. Ponemos la masa del futuro bizcocho en el molde y con un palillo hacemos movimientos circulares para quitar el exceso de burbujas. Lo llevamos al horno precalentado a 160 grados y lo vamos a dejar ahí entre 40 y 60 minutos. El tiempo depende mucho de cada horno.
Lo sacamos del horno y con un palillo comprobamos si el bizcocho está hecho. Lo dejamos a enfriar durante unos 5 minutos, lo sacamos del molde y enseguida lo envolvemos en papel film. Sí, estando caliente lo envolvemos en papel film. Lo vamos a dejar envuelto como mínimo 2 horas, pero yo aconsejo dejarlo entre 6 y 8 horas y os aseguro que os va a sorprender su textura. En realidad es una receta bastante sencilla, pero el sabor del bizcocho es irresistible. La zanahoria no se nota en absoluto, lo único que hace es aportar jugosidad extra al bizcocho. Las nueces caramelizadas, la pera, ese toque de nuez moscada y canela también lo hacen muy especial al bizcocho. Os invito a que os suscribáis a mi canal, que es totalmente gratis, y activéis la campanita de notificaciones. De esta manera no perderéis ninguna de mis recetas. Escribidme en los comentarios si la receta os parece fácil o no, y qué cambiaríais en ella. Cuidaos mucho y hasta la próxima receta.